Bienvenidos, soy Fernando Rodríguez Patrón y esto es JNE Televisión, que llega a ustedes a través de las señales 44 y 516 de Movistar. Y esto es Reforma Electoral en Marcha. El día de hoy vamos a discutir un tema bastante importante, el voto informado, y para ello contamos en los estudios con la presencia de Raúl Mendoza, que es abogado, analista político, periodista y autor de varios libros sobre la materia. Raúl, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Gracias a ti, Raúl, por estar con nosotros. Como dije en la introducción, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante sensible, que está bastante en boga en estos días cuando se habla de la reforma electoral, y me refiero al voto preferencial. Quisiera comenzar pidiéndote que por favor nos expliques en términos muy sencillos qué es el voto preferencial. El voto preferencial en realidad es la facultad que tiene el elector en una elección general de elegir a aquel candidato de su preferencia, ¿no? Tiene dos posibilidades, voluntarias ambas, de elegir entre dos casilleros, dos números de un solo partido, en base al criterio que crea conveniente. Puede también, como digo, que es voluntario, no ejercerlo y votar por el partido. Correcto. Entiendo que el voto preferencial pues debe tener detractores, gente que no está de acuerdo con él mismo, y gente que entiende que es preferencial, que es una opción viable. Te propongo dividir esta discusión en dos aspectos. En primer lugar, resaltando los aspectos que entendemos o que se entienden mayoritariamente como positivos del voto preferencial, para luego entrar a los temas que se ocupan de indicar que no es una medida apreciable, para finalmente decantarnos en una posición. Correcto. Sobre lo primero, se indica, por ejemplo, que el voto preferencial acerca al elector frente al candidato. ¿Qué opinas al respecto? Es verdad, pero digamos que es parcialmente cierto. El elector tiene la posibilidad de conocer a todos los candidatos, pero tiene, digamos, un sinnúmero de propuestas diferentes, divergentes inclusive entre sí, de un solo partido. Pero por lo menos tiene la posibilidad de conocer a través de la propaganda política a aquel que puede ser el que mejor lo represente. Bueno, hay algunas contraindicaciones de las cuales hablaremos luego, obviamente, pero también tiene la facultad, digamos, de una concepción liberal, de ejercer su derecho pleno a votar por aquel que él considere conveniente dentro de un partido, si es que él no ha participado en una elección primaria, por ejemplo, ¿no? De ese modo él altera el orden establecido por el orden de candidatos establecido por el partido en la elección primaria, pero es también una participación, ¿no? Digamos, dentro de ese orden, con lo cual ejerce precisamente esa libertad de la que todos hablamos como ciudadano, ¿no? Muy bien. Entonces, resumiendo, el voto preferencial es un instrumento democrático, ¿no? que permite pues, al elector elegir entre una serie de candidatos. Pero existen también otras ventajas. Quienes están a favor del voto preferencial señalan, por ejemplo, que esto permite al elector romper las cúpulas partidarias, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Es cierto, ¿no? Pero hay que ver también si es que realmente se rompen las cúpulas partidarias, ¿no? Si es que en la determinación de las candidaturas, por ejemplo, no hay alguna injerencia de los liderazgos internos del partido. Es verdad, sí, que en un sistema en el que el voto preferencial no existe, claro, es, digamos, un manejo, digamos, absoluto de la dirigencia del partido, de las cúpulas, lo cual sí, es verdad, significaría de que el ciudadano no tendría ninguna injerencia sobre las decisiones de los presidentes o secretarios generales de los partidos, ¿no? Y el voto preferencial, sí, es verdad, rompe este predominio de lo que Michel llamaba la ley de hierro de las oligarquías, ¿no? En este caso partidarias. Sí, o sea, se produce un acercamiento y se produce, es verdad, un debilitamiento del poder de las cúpulas, pero también un debilitamiento del propio partido, ¿no? De lo cual hablaremos después. Pero, ¿por qué lo mencionas? Porque tenemos que hablar, claro, de otro tema, ¿no? Que, bueno, estaba planteado para después, que es el de la democracia interna, ¿no? Por ejemplo,
si el partido, los militantes eligen a sus candidatos, eligen un orden y hay voto preferencial, significa de que estamos alterando ese orden previo, ¿no? Estamos, por tanto, neutralizando la decisión de los militantes de un partido, lo cual haría innecesario la democracia interna de los partidos, ¿no? Porque podríamos ir de frente al voto preferencial sin pasar antes por una elección primaria. Lo cual iría en contra de lo que establece la ley, por cierto. Iría en contra de lo que establece la ley, ¿no? Bueno, se indica también que el voto preferencial genera una posibilidad para aquellos candidatos que dentro de un orden estructurado de listas aparecen en los últimos lugares, los cuales bajo un esquema de listas cerradas tendrían pues muy pocas opciones de ser elegidos, pero a través del voto preferencial sí podrían hacerlo. Eso es cierto, sí. Se reduce el campo de competencia en realidad, ¿no? Porque es claro que los que están de la mitad para abajo de la lista, por lo menos, ¿no? Por decir menos incluso, no tendrían ninguna posibilidad de ser elegidos y por tanto no tendrían ningún incentivo para hacer campaña. Eso nos llevaría a tener una competencia entre pocos candidatos al Congreso, ¿no? Lo cual puede ser una ventaja y también es una desventaja para aquellos que han participado en una elección interna, ¿no? Esto haría, si se quiere, más equitativa el proceso, ¿no es cierto? Porque bajo un esquema de lista cerrada, digamos, para las elecciones municipales, el que está a último lugar en la lista no tiene realmente ninguna opción de salir. No tiene ninguna opción de salir, claro. Y claro, ese es uno de los cuestionamientos que se hace a la democracia interna de los partidos, a la elección primaria, si es que no hubiera voto preferencial. Sin embargo, hay que recordar también que la proliferación de candidatos con posibilidades hace que haya una multiplicidad de discursos, alrededor de 1.400 candidatos con discursos diferentes y propagandas dispersas, ¿no? Y hasta contradictorias, inclusive dentro de la misma lista. Sí, e incluso a veces divergentes de la posición propia del partido, ¿no? Lo que igual debilita el ideario, la doctrina y el programa del partido. Entonces, incluso opacando al propio candidato a la presidencia. Se han visto casos. Se han visto casos, ¿no? Sí. Hemos visto en el año 90, en el caso del Fredemo, por ejemplo, ¿no? Una multiplicidad de propagandas pues, que al final atomizó un poco la campaña del Fredemo y hizo ver al electorado como que lo que prevalecía en realidad era el interés particular de cada candidato por encima del interés partidario o del candidato a la presidencia, ¿no? Ya nos estamos, sin querer, nos estamos pasando a la otra orilla, ¿no? Exacto. Intuyo que tu opinión es que el voto preferencial en realidad es más pernicioso que beneficioso. Exacto, así es. Bueno, entonces vayamos por ahí. ¿Cuál es la principal crítica que le harías al voto preferencial? Mira, la principal crítica que yo tengo con el voto preferencial es que en primer lugar, no hay un filtro partidario para saber quiénes entran a candidatear. No sabemos si realmente son personajes que ejercen actividades ilícitas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el financiamiento de ese partido? Tenemos también liderazgos que brillan por sí solos, opacando al propio partido. Tenemos una desventaja en la competencia electoral. Por ejemplo, muchas veces los partidos apelan a gente que puede ser muy pública, muy famosa o tener mucho dinero, y esto va en desmedro de aquellos candidatos que no tienen recursos pero tienen capacidades, ¿no? Gente que ha estudiado, por ejemplo, en universidades de afuera, pero que no son conocidos ni tienen recursos económicos para solventar una campaña. Entonces desde ahí se genera un desequilibrio, ¿no? Creo que esa es una de las principales críticas que se puede hacer al voto preferencial, en tanto que es inequitativo, ¿no? Ok, ahí yo de lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Destaco dos puntos y vamos a analizarlos. Mencionaste en primer lugar que el voto preferencial favorece a aquellas personas que tienen mayor dinero. Así es. Y quien puede hacer una campaña más onerosa, con más presencia en medios, más carteles, más spots publicitarios, tiene pues mucha más ventaja que aquel que incluso pudiendo estar mejor preparado, teniendo una mejor hoja de vida, no tiene los recursos. Ese fue el primer punto, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo podríamos hacer, por ejemplo, para reducir o eliminar esto? Una alternativa sería, manteniendo el voto preferencial, es limitar los gastos de campaña, por ejemplo. Puede ser, digamos, que haya un límite por candidato, ¿no? De cuánto pueden gastar. El financiamiento público es también una opción, ¿no? A través de una distribución equitativa entre los candidatos, no sé.
pero no creo que se deba permitir que algunos candidatos puedan gastar millones de soles en campaña y otros tengan apenas 20.000 soles, por ejemplo, ¿no? O que apelen ellos mismos a plantar sus cartelones en las principales avenidas, como ocurre muchas veces, ¿no? Y el segundo punto, estamos de acuerdo, y el segundo punto es de que genera, lo dijiste cuando hablaste del voto preferencial, es la guerra fratricida, si es que cabe el término, ¿no? O sea, mi correligionario, mi cocompañero de lista, acaba siendo mi rival, porque compito contra él. Exacto. Eso genera una suerte de atomización y división y dispersión dentro del partido, ¿no? Tu amigo se convierte, o tu compañero, o tu colega de partido se convierte en tu enemigo en última instancia, ¿no? Y eso no debería ser en esa etapa. Yo sé que en una democracia interna obviamente hay rivalidades. Es el momento para discutir. Es el momento para discutir, claro, ¿no? Y es el momento para distribuir quién va y quién no va, y una vez definido eso creo que opera una suerte de cohesión y de consolidación de ideas y de doctrina para que todos por lo menos esbocen el mismo discurso, ¿no? Lo cual no se da en la etapa del voto preferencial, en la que el enemigo no solamente es el adversario político del otro partido, sino también tu propio compañero de partido, ¿no? Y como dijimos hace un momento, incluso con discursos opuestos. Con discursos opuestos y además algunos sin compromiso y sin conocimiento de lo que es la idea central del partido, ¿no? Ya es mucho decir que si los partidos aquí en el Perú tienen doctrina, tienen ideas, creo que el tema de las doctrinas y las ideologías son cosas del pasado, ¿no? Y eso me parece un poco nefasto porque es un elemento cohesionador en todo caso. Pero un país en el que los partidos son vehículos electorales, la dispersión a través de las disputas internas, a través del voto, por el voto preferencial, lo que hace es empeorar el panorama. O sea, tenemos incluso gente de diferentes ideas, de diferentes doctrinas y propuestas. Juntos, ¿no? Entonces, a la hora que están en el Congreso, lo que va a pasar con ellos es que van a votar a veces en contra y van a decir, es voto de conciencia, pero van a disfrazar de voto de conciencia lo que en realidad es dispersión y desacuerdo, ¿no? Entonces, me queda claro que tu posición es no favorable al voto preferencial. Muy bien. Entonces, si yo te propongo, como experto en la materia, tú has escrito bastante sobre el tema, dame una alternativa de solución, ok. Si el voto preferencial es negativo, si el voto preferencial es malo, pues suprimámoslo. Sería una primera alternativa. O una segunda posibilidad de pronto sería, ok, mejorémoslo. ¿Qué propondrías? Yo sé que es una figura un poco peligrosa, decir, eliminamos el voto preferencial sin hacer nada paralelamente. Más bien me parece que si optamos por la democracia interna, por las listas en bloques y cerradas, sin voto preferencial, lo que debemos hacer es ver qué hacen los partidos en el momento en que ellos eligen a sus candidatos, ¿no? Es el punto. Y allí es que yo creo que entran a tallar los organismos electorales, ¿no? La OMPE por un lado e incluso el Jurado Nacional de Elecciones en los casos jurisdiccionales, ¿no? Y esto debe darse a partir de la organización misma de la elección primaria, ¿no? Hasta la conclusión, para ver que no haya ningún tipo de negociación política en la nominación de las candidaturas, en el orden, ¿no? En la prelación. Has tocado un tema muy importante, pero en esos momentos debemos ir a un corte. Volviendo al mismo, continuamos tocando el tema de voto preferencial y el último tema, que es democracia interna. Volvemos. Amigos, continuamos con el segundo bloque de Reforma Electoral en Marcha. Estamos conversando el día de hoy acerca del voto preferencial y tenemos en nuestros estudios a Raúl Mendoza Canepa. Estábamos conversando acerca de las ventajas y desventajas que tiene el voto preferencial y entramos a un tema que es colateral y que es indesligable cuando hablamos del voto preferencial, el tema de la democracia interna. Raúl, ¿cómo se juntan estos dos temas? Te había preguntado en el primer bloque cómo mejoramos el tema del voto preferencial, ya sea lo eliminamos o lo reforzamos. Y tú introdujiste un tema bastante importante. Esto viene en combo. La reforma no es aislada. Quitar el voto preferencial no es solución. Tenemos que reforzar el tema de la democracia interna. ¿Cómo sería eso? Sí, antes que nada quiero decirte que en realidad la democracia interna y el voto preferencial son excluyentes, naturalmente excluyentes, porque tú estás desautorizando
la voluntad de los militantes de un partido, porque estás alterando el orden de la lista. Por tanto, creo que o invalidamos una o invalidamos la otra. A mí me parece que una solución, inclusive en por la pregunta que planteas, es democracia interna, sí, con supervisión de los organismos electorales, sí, pero democracia interna abierta, o sea, unas elecciones primarias abiertas donde no solamente los militantes, sino también los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir a los candidatos de un partido. Eso, en cierta forma, suple la eliminación del voto preferencial, porque permite a los ciudadanos, es una suerte de voto voluntario inclusive, de ir a un partido y de elegir a un candidato de ese partido que más le convenga, y puede hacerlo con un partido y puede hacerlo con otro inclusive, ¿no? El ciudadano que no milita en ningún partido. Eso me lleva a formularte una pregunta. ¿Tú crees que realmente hay democracia interna en los partidos en el Perú? Yo creo que no. Yo creo que es un saludo a la bandera. Y es un saludo a la bandera histórico, ¿no? En realidad no se cumple ningún partido en candidaturas presidenciales, por lo menos me consta que en las últimas elecciones, me parece haber visto elecciones primarias más o menos transparentes, una experiencia interesante en Acción Popular, por ejemplo, ¿no? Que eligió a Barnechea entre 3 candidatos. ¿No? Después de eso, el Frente Amplio también tuvo, pero creo que fueron el Frente Amplio prematuras, también ¿no? Fueron prematuras, sí, pero en otros partidos ya como que se sabía de antemano quién iba a ser el candidato a la O es presidencia. candidato único en todo caso. Claro, y si pensamos que eso se da a nivel de presidencia, podemos pensarlo también que se da a nivel de candidatos al Congreso. No sabemos qué tipo de negociación hay, eso sí no lo conoce la gente, ¿no? Entonces no hay una garantía, por tanto, tiene que haber un tipo de vigilancia. Yo me baso jurídicamente en una cosa. Los partidos políticos no son empresas privadas, Pero ¿no? se portan como tal. Nacen como iniciativas privadas, es verdad, perfectamente legítimas, sin embargo, tienen un carácter público. ¿Por qué? Porque son un vehículo de introducción de ciudadanos a la representación, o sea, un espacio de representación, ¿no? Entonces, hay un nexo con lo que es el espacio público. Los partidos políticos son una suerte de híbrido entre lo privado y lo público, y eso público permite que los organismos electorales participen de una manera legítima dentro de los procesos de elección interna, ¿no? Pero sin embargo son los propios partidos representados en el Congreso quienes se oponen a la participación de los organismos electorales en los procesos de democracia interna en las primarias. Cuando se enarboló la reforma electoral, los congresistas se pusieron de perfil cuando tuvieron que discutir sobre estos temas. ¿Tú eres optimista con relación a este Parlamento y este tema? ¿Crees que va a haber algún avance? Siempre hay una defensa del statu quo en cuanto a que muchos de los congresistas tienen la posibilidad de ser reelegidos porque tienen una plataforma a través de la cual hacerse conocidos en el propio Congreso, ¿no? Entonces saben que tienen más posibilidades de aquel que viene de la nada, digamos que no es un tipo, que puede ser un profesional no conocido y que tiene que hacerse de la nada. Entonces, siempre hay una defensa del establishment o del statu quo desde el propio poder, ¿no? Por eso yo creo que ellos son los que más se oponen a este cambio, ¿no? Dijiste algo muy interesante. Dijiste no hay democracia interna, o sea, tú opinas que, salvo casos muy puntuales y que son ventilados en los medios, en los demás partidos, en realidad aparecen en un papel, ¿no? Y luego van ante un jurado especial y se inscriben los candidatos, lo cual es bastante grave. Entonces, el voto preferencial, que es el tema que nos convoca el día de hoy, podría mantenerse, o debería eliminarse, mejor dicho, si es que reforzamos el tema de la democracia interna. Y tú mencionaste la participación de los organismos electorales, pero de pronto te invito a reflexionar, quizás eso no sea suficiente, es necesario, pero quizás no sea suficiente. Por ejemplo, ¿qué opinarías tú de que los procesos democráticos internos se lleven a cabo como en Argentina, como en Uruguay, en una fecha fija y única y común para todos los partidos, y con presencia obligatoria de los organismos electorales? Podría ser una figura paralela a lo que es el voto voluntario, ¿no? Y siempre y cuando sean elecciones primarias abiertas y la gente pueda incluso votar en los partidos que, o sea, sin ser excluyentes, en los partidos que ellos convengan, ¿no? Que son más proclives a su propia manera de pensar, ¿no? Discúlpame, cuando dices elecciones abiertas, tú estarías asumiendo la posibilidad que un ciudadano, un elector, pueda votar en las primarias de varios partidos. Claro, cuando digo abiertas, en realidad digo que no solo los militantes, sino también los ciudadanos. O sea, ¿no? voto universal. Voto universal. Yo no veo hoy para que los ciudadanos también puedan optar por participar en la elección de en otros partidos, ¿no? Si hubiera alguna inconsistencia, bueno, en fin.
Pero siempre creo que todo cambio institucional tiene que estudiarse, ¿no? Porque siempre, como dicen, echa la ley, echa la trampa. No sabemos cómo pueden los actores políticos maniobrar para generar algún tipo de beneficio propio, ¿no? O sea, si bien creo que hay una relación de exclusión entre la democracia interna y el voto preferencial, aquí por partes, y creo que esto merece un debate mayor, ¿no? No es tanto mi posición, sino que es una sugerencia y es un llamado, en todo caso, a un debate mayor que no se ha dado y que se posterga, ¿no? Año a año. Tu opinión es bastante importante, tú has escrito bastante sobre la materia y nos gustaría que compartas pues lo que has escrito con todos nuestros espectadores. Ahora, yo matizaría un poco lo que has mencionado sin llegar a estar en desacuerdo, ¿no? Yo establecería que para el tema de democracia interna sí es necesario que participen los organismos electorales, que se adelante el cronograma, pero un elemento que adquiere vital importancia es el padrón de los electores. Yo, por ejemplo, sería de la opinión que solamente voten los afiliados a un partido, porque esto reforzaría a los partidos. No sé, ¿qué opinión te merece esto? Yo creo que si vamos a eliminar el voto preferencial, le estás quitando con eso la posibilidad a aquellos que no están afiliados a ningún partido de elegir a un candidato de su preferencia dentro de un partido determinado, ¿no? ¿Pero no generaría acaso un incentivo para afiliarme a un partido? Que ahora nadie quiere afiliarse a un partido. Todos dicen soy independiente, como si ser parte de un partido fuese algo negativo. Claro. Podría ser, ¿no? En realidad no hay un estudio que se haya llevado a cabo para asumir eso, ¿no? No sé si la gente, para votar en una primaria, está interesada en afiliarse a un partido, ¿no? Sí, porque creo que más bien el ciudadano común y corriente anda en lo suyo, no es un ciudadano político, o sea, se entera de la política a través de las noticias, en los diarios, en fin, hay un cierto interés, pero no hay un interés en pertenecer, no hay un interés de pertenencia, de adscribirse. Eso quizás por el descrédito que arrastran los partidos. Justamente la idea es tener mejores partidos. Justamente es tener partidos más sólidos, partidos más estructurados, como tú dijiste, con cuadros, actualmente no lo tienen, fue lo que tú mencionaste, exacto, con cuadros, con programas, partidos orgánicos. Entonces, desde mi perspectiva, no sé si la compartes, el descrédito o la falta de motivación que tienen los ciudadanos por pertenecer a una agrupación política es precisamente por todo este mal halo negativo que los arrastra. Así es. Sí, es verdad, y además tomemos en cuenta una cosa que es muy visible, ¿no? Que no existe vida partidaria, ¿no? Yo digo, ¿para qué me voy a afiliar a un partido si sé que en los periodos no electorales no hay nada que hacer en un partido? Es más, algunos no tienen ni siquiera local, ¿no? Así es. En realidad alquilan una casa, un garaje. Para elecciones, simplemente. Entonces, ¿cuál es el incentivo para yo afiliarme a un partido? Simplemente votar en una primaria, no creo. Sí, si me afilio a un partido es obviamente por cierto afecto, ¿no? Hacia una posición política, ¿no? Y eso es una verdadera y una legítima afiliación, no tanto el hecho de cumplir con una condición específica que es votar en su elección primaria, ¿no? Por eso yo más bien soy partidario de una elección abierta, en tanto que cualquier ciudadano pueda salir de su casa, ir al local de partido y emitir su voto por un candidato de su preferencia, ¿no? Sin necesidad de estar afiliado. Yo creo que los partidos tienen que trabajar la afiliación a partir de una actividad política permanente en periodos no electorales, por ejemplo, a través de la formación de cuadros, y ahí tiene que ver mucho el financiamiento público de los partidos, ¿no? No solamente se trata de fortalecer a los partidos para que tengan capacidad de financiar campañas, sino formar cuadros. Precisamente el voto preferencial existe a partir de que no hay cuadros en los partidos, es más, no hay militancia. Si tú te acercas en un periodo tal en el que faltan 2 años para una elección determinada, vas a encontrar probablemente una casa vacía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el aliciente para pertenecer a un partido político si es que sabes que no te vas a formar y si no tienes posibilidades incluso de participar tú mismo como candidato? Cierto, así como lo pintas, no existen muchos incentivos para pertenecer a un partido político. Sin embargo, recordemos que el próximo año ya empieza a materializarse el financiamiento público directo, justamente para los temas que estamos señalando, ¿no? Para capacitaciones, para elaborar programas y planes de gobierno. Quizás por allí esté el incentivo. Quizás por ahí los partidos tendrían que establecer algún vínculo afectivo, algún lazo con el ciudadano. Claro, siempre y cuando haya una cierta supervisión del manejo de estos fondos en cuanto a que la formación de cuadros sea prioritario, ¿no? Porque esto le daría vida interna a los partidos e incluso
exigir que los partidos tengan una sede real, ¿no? Que no sea una sede ficticia, pues, con un cartelón afuera, ¿no? Y que haya gente que esté yendo, sobre todo jóvenes, ¿no? Que se estén formando en lo que es economía, política, en fin, una serie de temas que no tienen que ser necesariamente profesionales de una universidad, sino hay mucha gente con sería eso sectario, todo el derecho ciudadano de participar e incluso de llegar a ser candidatos al Congreso, ¿no? Si tú estuvieses a cargo de la captación de un partido político, eres el secretario general de Juventudes o pongamos el nombre que queramos, ¿cómo te acercarías tú a los ciudadanos? ¿Cómo los captarías? Porque parece ser que en tu opinión ese es un punto flaco en los partidos. Sí, digamos que es un tema un poco polémico en cuanto a que los partidos ahorita están en descrédito, ¿no? De acuerdo. Y tienen que manejar un poco la imagen a nivel sistémico, ¿no? Como sistema de partidos. Pero creo que el tema de la formación, de la posibilidad de las academias políticas dentro de los partidos. Academias políticas. Exacto. Darían mucho incentivos a los jóvenes, inclusive a los jóvenes universitarios que quieren pertenecer a un partido político, ¿no? Si yo sé como joven que tengo 19, 20 años, que quiero sacar mi carnet partidario, que hay una academia política permanente en cada sede partidaria, no sé, creo que tengo un incentivo para ir, para estar ahí todo el tiempo, para moverme allí y que sea una suerte de universidad de política, ¿no? Una suerte de lo que no me da la universidad, o lo que no me da el colegio, o lo que no me da la calle, me lo da esa academia, ¿no? En cuanto a conocimiento de los actores políticos, funcionamiento del sistema electoral, cómo funcionan los partidos políticos, análisis comparado, en fin, una serie de conocimientos, incluso economía básica, ¿no? Que estos jóvenes, por ejemplo, van a aplicar en algún momento cuando sean, espero, candidatos, ¿no? A través de una democracia interna supervisada por los organismos electorales. Dicen que si uno no se preocupa por la política, se corre el riesgo de que otro sí lo haga. Exacto. Y ocupa tu lugar. Cuando no están la gente capaz, cuando está la gente capaz, y conozco mucha gente capaz que no está en política, entran los incapaces y obviamente el sistema político degenera, se deforma, ¿no? Y la credibilidad de la gente en la política también, digamos, tiene cierto desmedro, ¿no? Ok. Bueno, vamos redondeando la idea. Estamos de acuerdo de que el voto preferencial, si bien tiene algunas cosas que podemos decir son beneficiosas, existen elementos que inclinan la balanza a opinar de que no es esto una institución saludable, ¿no es cierto? Y hay un punto más del que quería hablar, ¿no? Que es el tema de la desvinculación del candidato. Cuando existe el voto preferencial, el candidato lo que cree es que la curul es suya. Lo que llama Sinesio López el patrimonialismo de la curul, ¿no? Yo lo llamo la privatización de la curul, que es mucho más radical inclusive, ¿no? Porque el candidato dice, este es mi curul, por tanto, el partido no me dio este puesto. Yo lo obtuve por mi voto y por mi campaña y por mi plata que puse en la campaña. En tanto eso, yo puedo pasarme a otro partido si quiero, ¿no? El transfugismo, yo creo que es una consecuencia precisamente de esa atribución que les da el voto preferencial, ¿no? Muy interesante, Raúl, se nos está acabando el tiempo. Nos gustaría que por favor nos des una opinión final sobre el tema. Bueno, yo en realidad tengo una posición clara sobre el tema, pero sin embargo, sin pecar de radicalismos, creo que es necesario un consenso que equilibre las posiciones, ¿no? Y que finalmente prime la razón, ¿no? Y se entienda que la democracia interna y el voto preferencial se excluyen entre sí, ¿no? Saquemos el voto preferencial, pero reforcemos la democracia interna. Perfeccionémosla y hagámosla justa, ¿no? Exactamente. Y preparemos cuadros precisamente para aquellos que dicen que el voto preferencial es válido a partir de que no existen cuadros. Correcto, te agradezco mucho, Raúl. Amigos, eso ha sido todo por hoy en Reforma Electoral en Marcha. No olviden de seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en nuestra página web www.jne.gov.pe. Nos vemos en un siguiente programa. Hasta luego.